economista Sergio Martínez. A continuación él nos va a decir cuál es su perfil académico y laboral y vamos a hacerle una serie de preguntas macroeconómicas sobre la actualidad del país. Adelante, Sergio. ¿Qué tal? Mi nombre es Sergio Martínez, como lo decía Axel. Soy un interesado en la macroeconomía, en el mercado laboral también colombiano y actualmente laboro en inteligencia de negocios, pues que no está relacionado con el tema, pero pues dentro de lo personal me satisface. Listo, la primera pregunta, que la reforma tributaria realizada en el 2016 con una gran cantidad de críticas, más que todo por el aumento del IVA del 16 al 19%, ¿considera usted que esta reforma cumplió con las expectativas generadas por el gobierno anterior? Definitivamente no cumplió, pues la proximidad de la inminente reforma pues es real, ¿no? No cumplió porque no se logró llenar el hueco fiscal como se quería y también todo este problema se apalancó en la caída de los precios del petróleo que viene desde 2015. ¿Qué sucede? Este impacto tan fuerte de la caída del petróleo pues no destruyó sino deterioró las finanzas del Estado y de ahí que la necesidad de hacer una pronta reforma tributaria, casi que se está haciendo reformas tributarias cada 2 años y pues eso viene siendo un problema sobre todo pues para las personas y para el bolsillo de los colombianos. Con base a lo que usted dice, la siguiente pregunta sería, ¿era necesario hacer esta reforma que está planteando el actual gobierno? Definitivamente es necesario pues para sanear las finanzas del gobierno. Sin embargo, una cosa es que sea necesario, la otra forma es cómo se va a hacer. Entonces creo que el punto está en el cómo y no en el qué. Teniendo en cuenta que el proyecto, que tiene como nombre Ley de Financiamiento, desea bajarle los impuestos a las empresas y aumento al gravamen de las personas naturales, a su parecer. En este camino para cubrir el déficit que se tiene actualmente del gasto público del país, esta economía de las personas naturales para que les aumenten los impuestos. La economía realmente no está para que las personas naturales aumenten los impuestos, sobre todo a las personas pobres, pues dentro de las personas naturales también hay personas que tienen muchos ingresos. Sin embargo, sobre todo la clase media es quien la cual va a absorber esta ley de financiamiento, que en última es una reforma tributaria. Venimos de 2 años de desaceleración económica, lo cual implica que hay un deprimento en el consumo interno y pues eso lleva a que las personas no tengan la mejor situación económica en este momento. Entonces no es el momento para agravar de pronto a las personas naturales de esta forma cuando se viene años diciendo que hay tremendas exenciones tributarias, que hay dineros en paraísos fiscales. Bueno, Sergio, como una tercera pregunta, se dice que muchos economistas de este país han entredicho que solucionando el tema de la corrupción y la evasión de impuestos se lograría cubrir el déficit del gasto público. ¿Qué opina? En términos generales, sí se cubriría, pues hay bastante dinero en los paraísos fiscales. Por ejemplo, hay 20 billones de pesos ya que solucionaría el déficit fiscal que está alrededor de los 14 millones según lo dijo el gobierno. Sin embargo, llegar a solucionar estas medidas, pues políticamente es difícil. Por ejemplo, el gobierno Duque no se va a poner a atacar a grandes empresarios que tengan dineros en paraísos fiscales y por otra parte la evasión ya de impuestos dentro del país es un proceso que toma tiempo y que es complejo. No, la DIAN de un día para otro no va a recoger todos los impuestos que deben las personas. Evidentemente, claro, con eso se lograría solucionar el déficit y hasta sobraría. Sin embargo, es muy complejo llegar a solucionarlo, que creo yo que sí se deben realizar medidas paso a paso para lograr recuperar esos dineros, pero que el camino no necesariamente es tratar de conseguir este dinero fácilmente porque no se va a lograr. ¿Usted cree que digamos el gobierno está como tomando bien ese tema o va encaminado bien por este tema? Pues yo siento que la reforma tributaria de la ley de financiamiento que viene en camino ha sido muy silenciosa con esto. Hay algo de pronto importante que es, hay una simplificación de los tributos, es decir, el IVA se simplificó y ahora solo va a ser de 0 o del 18%. Esto hace que sea un poco más sencillo capturar estos tributos y también para las pequeñas empresas se va a implementar un monotributo que se llama Simple, lo cual acota ICA, Retefuente, varios impuestos que tienen las empresas pequeñas
y eso de pronto sí sería un poco más fácil para la DIAN, por ejemplo, capturar esos ingresos. Eso lo puedo anotar como algo bueno. Sin embargo, hay que dar muchos más pasos y estos grandes capitales que están fuera del país, pues también hay que ponerles una regla. La cuarta pregunta sería, la tasa de desempleo actual en Colombia se encuentra alrededor del 9,5%. Según el DANE, somos 45 millones de personas en Colombia. Con base en estos datos, ¿considera usted que en Colombia la tasa de desempleo es muy alta? La tasa de desempleo en Colombia no es tan alta respecto a toda Latinoamérica. Sin embargo, hay otras ciudades dentro de Colombia que sí tienen tasas de desempleo muy altas. Por ejemplo, es el caso de Cúcuta, que tiene una tasa de desempleo sobre el 16%. Y pues, dado la centralización del país, pues la dinámica laboral se tiende a complejizar. Es decir, que en Bogotá no haya tanto desempleo, pero que en Cúcuta sí, pues termina siendo un problema de centralidad, ¿cierto? Respecto a Latinoamérica, el desempleo no es tan alto y se ha mantenido por debajo de los 2 dígitos, que pues siempre es un logro y es importante sacarlo a la luz, pero pues se debe trabajar más en reducir esa cifra. ¿Cómo se hace? Pues formalizando, generando mecanismos para que la gente se formalice. ¿Qué problema grande tiene realmente Colombia? Es toda su parte informal, todas esas personas que se encuentran en situación de desempleo informal, que en el rebusque diario, ese es el gran problema que tiene Colombia ahorita en su cotidianidad. ¿Considera usted que la cuota migrante que está llegando al país influencia que la tasa de desempleo aumente, disminuye o esto es indiferente? Debería aumentar pues porque ya está llegando 1 millón de personas o más a Colombia y debería aumentar, pero pues esto tiene 2 perspectivas. Las personas que llegan a Colombia, son un 10% de los venezolanos que vienen a Colombia, son migrantes que tienen capacidades laborales aptas para insertarse en el mercado formal. Es decir, que eso puede afectar al mercado formal en un 10%, en una pequeña cuantía. Sin embargo, el mercado que se ve más afectado es el mercado informal, es decir, el rebusque, las personas que suben a Transmilenio, que venden bonais en los semáforos, todo ese tipo de economía informal es la que se ve realmente afectada, porque todas esas personas migrantes van a llegar a rebuscarse el dinero en las distintas capitales, en los distintos lugares de forma informal. Es decir, es muy complejo ese escenario y pues ahorita realmente tiene que haber muchos esfuerzos del DANE, muchos esfuerzos de Cancillería para que se logre medir todo ese caudal de personas que están llegando y poder tomar poder desarrollar políticas públicas también con el apoyo de otros países como Estados Unidos, España, que tienen gran experiencia en migración, que saben cómo acogerla, y también con la ONU. Listo. Consecuente a esto, ¿considera usted que el gobierno de Duque debe garantizarle medidas laborales a los venezolanos para que el PIB suba o no es necesario? Sí es necesario, porque también es necesario integrar parte de estas personas que están llegando, o sea, volverlas algo de fuerza laboral. ¿Por qué? Porque estas personas generan un costo fiscal. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, por ley, una persona en situación gestante, un niño extranjero, si va a un hospital, pues debería ser atendido por ley, ¿sí? Porque es un derecho fundamental a pesar de no ser colombianos. Entonces, esto genera un desgaste fiscal, unos costos en la salud, y pues que se tiene que cubrir de alguna manera. Algunas medidas que he escuchado, que he leído y he revisado, son, por ejemplo, el de disminuir la tributación para aquellos empleadores que logren tener a empleados venezolanos, extranjeros, dentro de sus empresas. Sin embargo, pues también puede entrar a competir un poco con las personas que están buscando, por ejemplo, sus primeros empleos. Como quinta y última pregunta, me gustaría preguntarle, frente al dólar, el gobierno dice que quiere mantener un rango de 3.000, que por nada sobrepase los 3.200. ¿Usted considera que esto es posible de aquí a final de año? Puede ser posible, pero no realmente por las medidas que tome el Banco de la República frente a las fluctuaciones del dólar. Si bien el Banco de la República trata de inyectar dólares a la economía para disminuir su precio, llega a ser muy complicado a la larga, porque realmente toda esta variación del dólar viene de los mercados extranjeros, y esto amarrado un poco
amarrado no un poco, sino bastante a los movimientos del precio del petróleo. Entonces difícilmente el gobierno puede hacer promesas sobre un precio de dólar que pues no le compete, y Colombia es una economía que acoge los precios internacionales, entonces no tiene mucho más que hacer, y pues la idea no es quemar reservas internacionales por ejemplo, como lo hacen países como Argentina, por ejemplo, que ahorita está ahogado quemando reservas internacionales y préstamos. No, Colombia realmente se acoge a los precios internacionales, y pues va a estar en esas fluctuaciones entre 3.000 y 2.800 pesos, pero pues no tiene mucho que hacer realmente. Listo, hablemos un poquito del futuro. Referente a las importaciones y a las exportaciones, ¿considera usted que para el próximo año, para el 2019, va a haber una exportación neta positiva o negativa, o se va a mantener? Las exportaciones colombianas han venido siendo negativas ya hace casi una década. Entonces, las exportaciones netas, ¿no? Han venido siendo negativas, entonces yo creo que difícilmente para el otro año vamos a cambiar esa tendencia, puesto que seguimos siendo un país exportador de petróleo, y aunque no como hace 3 años o 4 años, pero seguimos buscando obtener dinero a partir de la exportación de petróleo. Entonces yo creo que difícilmente se va a lograr que el próximo año haya un superávit en las exportaciones. Más bien creo que la tendencia se va a mantener. Han aumentado las exportaciones como han aumentado las importaciones. En el día de hoy. Bien, gracias, señor. Bien, gracias. Me gustaría hacerles una serie de preguntas sobre la macroeconomía del país. ¿Saben ustedes qué es el PIB? Sí, señor, cómo no. La mitad, sí. Sí, claro, es el precio interno bruto que tiene cualquier producto. Listo. ¿Saben ustedes qué factores afectan directamente al PIB? Sí, claro, en la importación y exportación de los alimentos, de productos agroeconómicos o de productos del país. Listo. ¿Saben qué es la inflación? Sí, Por cuando... supuesto. ¿Lo dices? Dile tú, Cuando hay, Max. por ejemplo, cuando hay escasez de un producto, o cuando hay personas que tienen un solo producto en general de mercancía, ellos les suben a los precios, es una inflación. Y así se maneja todo. Siempre va a haber una inflación de productos escasos. ¿Saben más o menos cuál es la inflación que se maneja en Colombia actualmente? Acá la inflación, por ejemplo, hay productos que es de la canasta familiar que lo inflan más o menos a un 80-70%, sabiendo que somos acá, la mayoría hay mucha empresa que abusan del pobre, o sea, de los cultivos, compran y vienen y lo venden a elevados precios. Listo. ¿Saben cuál es la tasa de desempleo? ¿Qué es y cuánto es actualmente? ¿Qué es la tasa de La desempleo? tasa de desempleo es cuando hay muy poquita empresa, cuando quiebran las empresas, empiezan a despedir gente. Ahorita hoy en día estamos más o menos, hay inversionistas extranjeros, hay mucha empresa ahorita, entonces no es que esté tan baja la tasa, está más o menos en un 30-35% de desempleo, que es un nivel más o menos normal a años que han estado sobre el 50%. Listo. Un habitante del municipio de La Calera, ¿me recuerda su nombre, por favor? Fabián Venegas. Fabián, vengo de la Universidad Piloto de Colombia, nosotros le vamos a hacer como una pequeña encuesta, de pronto usted nos puede ayudar. Sí, claro. Fabián, para usted, ¿qué es el PIB? Es el conjunto de bienes y servicios que son producidos dentro de un país. Básicamente el PIB significa el Producto Interno Bruto. Eso normalmente se mide de manera anual para saber qué es lo que produce, digamos, un país normalmente. ¿Cuáles son los principales factores que afectan el PIB? Para mí, digamos, los principales factores que afectan el PIB, más que afectan, que interfieren dentro del PIB, es la inversión nacional, inversión extranjera, obviamente el gasto fiscal, que es el mismo gasto público. Yo creo que, digamos, esos son unos de los varios factores, también obviamente lo que es el empleo, el desempleo. Esos son factores que interfieren obviamente digamos, en la medición del Producto Interno Bruto. La reforma tributaria del presidente Duque que trae actualmente, ¿usted cree que esa reforma va a ayudar al PIB o va a tener desventajas o cómo lo ve desde su punto de vista? Lo único que van a hacer con esa reforma tributaria
es simplemente tapar, digámoslo como se dice coloquialmente, un hueco, que es un gasto fiscal tan grande que hay en el país y que ha transcurrido durante más de 20 años. Eso es lo que van a hacer con la reforma tributaria. La reforma tributaria no contribuye para nada más, sino solo para eso. Fabián, otra pregunta. Para usted, ¿qué es la inflación? La inflación es un indicador, es el indicador, digámoslo así, el indicador de los precios de la canasta familiar, de todos los precios, es un índice que mide los precios. ¿Usted cómo cree que, digamos, o sea, por qué se da la inflación? La inflación, ¿por qué se puede dar? La inflación yo creo que se da básicamente, es por eso se basa más en lo que es el tema de la oferta y la demanda de los productos. Yo creería que por eso se da la inflación. Y por última, ¿qué es la tasa de desempleo para usted, Fabián? La tasa de desempleo es un indicador, como se dice, es un indicador, es algo que mide, es un índice que mide como tal las personas que están de manera inactivos, que son inactivos en la economía de un país, es decir, que no tienen trabajo. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por su opinión. No, señor. Muchas Con gracias, mucho que gusto. esté muy bien. Muy amable. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría hacerle 3 preguntas sobre la macroeconomía actual del país. La primera sería, ¿usted sabe qué es el PIB? Sí, tengo entendido que el PIB es el Producto Interno Bruto. Es como los recursos, como la materia prima que tiene una nación y sobre la cual pues empieza a producir y generar unos activos, y esto es el producto o la fuente de la riqueza. ¿Sabe cuáles son los principales factores que hacen que este PIB suba o baje? Bueno, está el poder adquisitivo, o sea, el poder adquisitivo consiste en que todo lo que tenga pues disponibilidad las personas, la materia prima, los recursos naturales, que tenga referencia o que me acuerde son esos. ¿Sabe usted qué es la inflación? La inflación son unos porcentajes que se manejan de acuerdo a ese producto, ¿cómo le explico? Esa productividad, a ese poder adquisitivo. Si una nación, ¿sí? Si una economía tiene un poder adquisitivo mayor, puede generar una sobreinflación. Si puede ser menor, también pues puede subir la inflación. Depende más que todo de acuerdo al poder adquisitivo, es que suben y bajan los precios y de esa manera se maneja la inflación. ¿Sabe más o menos cuál es el nivel de inflación que debe tener un país? Un promedio de inflación como en porcentaje más o menos. Sí, la tasa de... No sé exactamente un porcentaje como referencia, pero si una nación tiene un bajo porcentaje de inflación, pues quiere decir de que las cosas están bien económicamente. Sí, señor. ¿Sabe usted qué es la tasa de desempleo? La tasa de desempleo son unos porcentajes que se manejan pues, precisamente para medir si hay alto desempleo o bajo desempleo en un país. ¿Y cuál sería la tasa de desempleo actualmente en Colombia? En el gobierno pasado estaba pues leyendo que estaba la tasa de desempleo en un 12%. Señorita, me gustaría hacerle 3 preguntas macroeconómicas sobre la actualidad del país. Una, ¿qué es el PIB? ¿Sabe usted? Es el Producto Interno Bruto y pues tengo entendido que es como el valor que se le da a los bienes, a las cosas que hay en un país. ¿Usted sabe más o menos cuáles son los factores principales que afectan el PIB? Pues yo pensaría que como son los productos de un país deben ser como la mano de obra o como los insumos, como se encuentre en ese momento la economía. Listo. La segunda pregunta sería, ¿sabe usted qué es la inflación? La inflación es lo que aumentan los costos como de los servicios, de los productos que hay en un país. Y creo que es como anual. ¿Usted más o menos sabe cuánto debe ser la tasa anual de esta inflación? No, pues yo creería que debería ser como, no sé, como un 1%, algo así, o sea, algo que no le genere un aumento a las personas, pues por tener esos productos o venderlos. Está muy bien.
El tercer y última pregunta sería, ¿sabe usted qué es la tasa de desempleo? Pues yo creo que hacer lo que mide como los desempleados que hay en una cuestión de pronto como de tiempo, de un periodo. ¿Y actualmente sabe cuál es la tasa de desempleo? No, no sé. Más o menos, ¿qué se imagina el porcentaje? ¿Cuál sería? Pues yo creería que debe ser como del, no sé, 34% o más. Listo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, señorita.